Antes de empezar, deja un like discreto y suscríbete, así no te pierdes lo que va a pasar hoy. Es nuestro especial de Halloween, 3 relatos que juegan con lo que crees entender. Primero, 3:13 en el reloj y un ascensor que marca 1, pero nunca toca el suelo. Olor a cloro, un piso 4 inexistente y dedos largos pidiendo permiso. Después, una puerta sellada con cera que respira al revés. La cera sube, el silencio parte a un búho en 2, y quien abre no escucha su propio nombre al día siguiente. Por último, un hotel termal donde la ducha canta antes de que respires. Ecos que aprenden voces, regla de no cantar después de medianoche, y una simple letra S en las toallas que nadie explica. Si te gusta el terror, quédate con nosotros. Hoy, el susto es íntimo, la angustia metódica y el mal sabe esperar. Historia 1. El ascensor que nunca llega al primero. Hay edificios que respiran como animales viejos y otros que esperan. Este espera a las 3:13. Si crees que el terror vive solo en cementerios, hoy te traigo un relato de horror que contradice tu fe en lo cotidiano. Un ascensor que marca 1, pero jamás toca el suelo. No es una leyenda urbana, es un hábito, un ritual sombrío con olor a cloro. Te prometo algo contraintuitivo. El peligro no está donde subes, está donde no bajas. Dicen que el sobrenatural grita. Mentira. Lo más horror es lo que hace fila en silencio. Un ding sin solicitud. Un número que no existe. Una puerta que respira 2 centímetros. Cuando el panel miente y la arquitectura dice la verdad, se abre un pasillo de azulejos que nadie limpia, aunque huela a limpieza. Y en el borde, un bulto bajo deja huellas a la altura de tus rodillas, como si el mal llevara guantes con dedos de más. No necesitas creer para sentirlo. Basta escuchar ese minuto exacto en que el 4 se enciende y tu miedo aprende a contar hasta 60. Tal vez pienses que exagero, ojalá, pero cuando una llave anónima llega con una advertencia escrita a máquina, si oyes la risa por debajo de la puerta, no la abras. La angustia se vuelve método y el susto una firma. Esta historia no busca que apagues la luz, busca que mires el indicador sin parpadear. Si alguna vez te dijeron, todo está bien, es un fallo. Recuerda, los fallos no son puntuales. Las asombrazoes, sí. Aquí no hay héroes ni vírgenes de hierro, solo un reloj disciplinado y un edificio que aprendió a escuchar. Y tú, desde el otro lado de la pantalla, también vas a escuchar. Porque cuando el ding suene, vas a entender por qué este ascensor nunca llega al primero y por qué quizá no debería. 3:13. Ding sin solicitud. Monitor marca B con cámaras del sótano en negro. A las 3:13, el ding del ascensor cortó el silencio como un bisturí en la carne del turno nocturno. Álvaro Medina, guardia en la Torre Valcárcel, no había llamado a nadie. Nadie había llamado a nadie. En la pared, el monitor con etiqueta B parpadeó y dejó todas las cámaras del sótano en negro absoluto. Era un negro espeso, sombrío, que no parecía fallo sino intención. Un silencio con mal aliento. El hombre tragó saliva sintiendo terror y una angustia que se le pegó al paladar. «Esto huele a horror del bueno», murmuró, buscando aire, con ese miedo que no confiesa un adulto. El panel del CCTV todavía mostraba número de cámara y timestamp, como si todo estuviera normal. Pero lo único que se veía era nada, una nada cargada, un pozo sobrenatural que respiraba bajito. Álvaro le dio un golpe al monitor, esperando el típico susto de interferencia y nieve digital. Nada. La oscuridad se quedó, compacta, educada, como un invitado no deseado aferrado al sofá. Sintió que algo los miraba desde el otro lado de ese vidrio muerto, un bulto sin rostro ni intención buena. Fue ahí cuando recordó relatos de horror de otros turnos. Cuando B se queda ciego, alguien baja. Tuvo el impulso de apagar todo,
pero la rutina le ganó al miedo y a la asombración de su cabeza. Revisó el registro del ascensor. Ningún botón presionado, ninguna tarjeta pasada, cero tráfico. Aún así, el ding había sonado con puntualidad de morgue y olor a metal húmedo. En su oído, el eco parecía salir del hueco del elevador, como un susurro con mal humor. Las luces del pasillo vibraron una sola vez, tímidas, y luego se quedaron quietas, obedientes. Si no hay señal del sótano, hay alguien que no quiere que la haya, pensó, sintiendo horror en los nudillos. El plano del edificio, enmarcado frente a él, le devolvía la geometría perfecta de los pisos. El sótano figuraba con líneas azules y la palabra archivo tachada en lápiz viejo. A nadie le gustaba hablar de eso, decían que era broma, pero las bromas no apagan cámaras a las 3:13. Álvaro marcó en su libreta: DIN sin solicitud, B en negro, olor a cloro leve en el aire. Ese olor siempre llegaba tarde, como si alguien fregara un crimen con prisa. El terror no era grito, era administración, era horario, era protocolo que se cumple solito. Se quedó escuchando, porque el miedo enseña a escuchar mejor, y el susto te entrena el oído. Nada, luego algo, el crujido de cables tensándose muy abajo, como si respirara el edificio. Álvaro sostuvo la mirada en el monitor negro, convencido de que el mal mira de vuelta. Pensó en llamar al técnico, pero tragó la idea. No quería nombres en el informe. No esa noche. En su boca la angustia sabía a cobre y el pasillo parecía más largo, más sombrío, más vacío. Apagó el cigarro, cerró la libreta y decidió volver mañana a la misma hora, por si el horror tenía reloj. Noche siguiente, el panel señala 1, pero la cabina no está. La noche cayó otra vez sobre la Torre Valcárcel y el reloj, chismoso, marcó las 3:13 con mala idea. Álvaro regresó por ese terror que raspa por dentro, buscando respuestas y más relatos de horror. El panel del ascensor encendió 1, como si la cabina estuviera lista, pero el hueco estaba vacío. No había puertas cerradas, no había metal, solo un espacio sombrío, tragando luz y saliva. Un olor a cloro viejo le golpeó la nariz, esa señal sobrenatural que el mal deja como tarjeta. Sintió un susto seco, de esos que no gritas, solo te sostienen el corazón con dedos fríos. Se acercó al borde con cuidado, midiendo el peligro con los ojos y la angustia con la lengua. La lámpara del pasillo vibró y en el hueco se oyó el eco de cables tensos, resoplando. El indicador insistía en 1, terco, como si alguien jugara desde un sitio que no existe. Álvaro pensó en la palabra asombración y lo odió por sonar tan exacta allí. Algo en esa oscuridad parecía organizarse, como un bulto acomodándose en una silla. Si esto fuera un fallo, ya habría vuelto la cabina, se dijo, sintiendo el miedo masticarle el juicio. Sacó la linterna y la luz cayó hasta perderse, sin tocar fondo claro, como tragada por el horror. No había guarida de polvo ni reflejo de acero, solo un silencio húmedo que parecía moverse. Un murmullo subió desde abajo, tímido, como agua en tubería, o como respiración en vidrio. Álvaro habló solo, para no escuchar sus propios pensamientos. No hay nadie, no hay nada, ¿ok? Mentira. El cuerpo entendía otra cosa. El mal estaba ahí, educado, esperando turno. Ese 1 encendido parecía un ojo, y él se sabía observado, fichado, anotado en otro registro. El panel lateral pidió tarjeta de mantenimiento y él no la pasó. Mejor no invitar lo desconocido. A cambio, tocó el marco del hueco. El frío era químico, clínico, como hospital abandonado. Recordó relatos de horror del guardia viejo. Cuando el ascensor marca sin cabina, no es para subir. El pasillo se estrechó en su cabeza, el techo bajó 1 centímetro de puro miedo. Quiso reírse, minimizar el terror con broma barata, pero la garganta no le obedeció. El indicador parpadeó una vez y el 1 se quedó fijo, tosudo, como sentencia.
Dio un paso atrás y otro más, cuidando no darle la espalda al hueco por si el susto venía corriendo. Miró el tablero de pisos, 0, 1, 2, 3 y luego 5. Algo raro en la secuencia, algo que chirría. En los planos del lobby, sin embargo, la arquitectura hablaba de otra cosa, de un nivel fantasma. Álvaro apuntó en su libreta. Cabina ausente, indicador miente, olor a cloro, bulto sentido. Se prometió no bajar, no todavía, aunque el horror sea insistente como deudas viejas. Y al alzar la vista, juraría que un número quería recordar su lugar, como si faltara alguien en la fila. Descubre que el 4 no existe en el tablero, aunque sí en la arquitectura. Al amanecer, Álvaro pidió los planos oficiales al archivo digital del consorcio, buscando apagar su terror con papel. En el tablero del ascensor la secuencia era clara: 0, 1, 2, 3, 5, 6, como si el 4 fuera maldición. Pero en la arquitectura, en azul antiguo, aparecía el nivel 4 con letra breve y trazo nervioso. Ese hueco numerado vivía escondido, un pasillo sombrío que los planos aceptaban y el tablero negaba. Horror administrativo, bromeó sin risa, pensando en relatos de horror que se heredan por contrato. El sobrenatural a veces se disfraza de trámite para colarse sin susto por la puerta principal. Llamó a Verónica, de mantenimiento, que respondió con voz de quien evita decir asombración. «Ese número no se usa, Medina. Se saltó por normativa de suerte. Ya sabes, cosas de seguros». Pero el PDF mostraba puertas, medidas, un cuarto archivo y una flecha hacia el núcleo del elevador. Álvaro sintió angustia fina, como hilo apretando el estómago. El mal pacífico, leyendo su duda. El tablero mentía por costumbre. El plano decía la verdad como un testigo cansado. «Si existe en el dibujo, existe en el edificio», murmuró, tocando el mármol con medo supersticioso. Bajó al lobby para revisar el panel físico de evacuación, ese mapa que nadie mira. Allí, en un recuadro amarillento, el 4 estaba marcado con rotulador que ya se rendía. A un lado, una nota vieja: «No abrir, archivo, 1978». La tinta seca, la advertencia fresca. El aire olía a cloro leve, a limpieza que disimula otro horror debajo. El bulto de una duda creció. ¿Y si el ascensor sabe más que ellos? ¿Y si el 4 no quiere ser visitado? Su dedo rozó el acrílico y la lámina vibró, como si detrás alguien soplara con paciencia. Pidió las llaves maestras. El conserje viejo, don Quino, soltó una risa corta y no amable. «Relatos de horror tenemos de sobra, muchacho. El que busca el 4 encuentra dos cosas: nada o algo peor». Le entregó un llavero con piezas numeradas y una tarjeta de plástico sin etiqueta. «Para puertas tercas», dijo bajito, «pero no para el 4». El consejo dejó un rastro sombrío en el pasillo. Álvaro guardó todo en el bolsillo, sintiendo el peso del metal como una promesa. El tablero del ascensor, terco, seguía saltando del 3 al 5, como un niño que evita una baldosa maldita. Regresó al núcleo, frente a las puertas, y pasó la mano por la costura del marco. El frío ahí no era normal, era químico, de laboratorio deshabitado, de piscina sin nado. El medidor de servicio marcó un código que no figuraba en su manual: F04, Presence. Horror con siglas, burocracia del miedo. El sobrenatural puede ser prolijo cuando quiere. Entonces, desde dentro del hueco, algo raspó despacio, a la altura de sus rodillas. No era metal con metal, sonaba a piel paciente, como ensayo de bienvenida. Se inclinó buscando la fuente, y la lámpara del pasillo hizo un guiño triste. Álvaro tragó seco y pensó en mal de archivo, en memoria que aprieta como cajón atascado. Su sombra se recortó en la puerta y por un segundo se estiró en dedos larguísimos. Movió la cabeza, culpó a la luz, pero el susto se le quedó colgado en la nuca. Si el 4 no existe, ¿quién está raspando? Si el 4 no existe, ¿por qué huele a cloro detrás de la nada?
y en el borde del metal la marca aceitosa de algo que parece mano, pero demasiado baja para un adulto. Huellas de manos a la altura de rodillas desde adentro, dedos demasiado largos. Al volver con guantes y linterna, Álvaro encontró el metal empañado desde adentro, como si alguien respirara allí. La luz barrió la superficie y el susto fue inmediato. Huellas de manos a la altura de sus rodillas, marcadas en grasa. No eran infantiles ni adultas, eran otra cosa, con dedos demasiado largos, más de los que caben en un guante. El terror le dobló las piernas y el olor a cloro se volvió más denso, casi químico, casi clínico. Recordó relatos de horror del edificio. Cuando el 4 despierta, firma con manos ajenas. La idea de lo sobrenatural dejó de ser teoría y se volvió respiración en su nuca, lenta y paciente. Se agachó para medir la distancia. Las marcas estaban alineadas como saludos invertidos, pidiendo que alguien abra. La grasa brillaba con un lustre sombrío, pegajoso, y el panel vibró bajo sus dedos humanos, tan torpes en comparación. Sintió miedo del bueno, el que afila los sentidos, y escuchó el cable del ascensor tensarse muy abajo. El bulto de su sombra se superpuso a las huellas y por un segundo pareció coincidir con ellas. Esto no es broma de mantenimiento, pensó, con angustia mordiendo por dentro como alambre. El mal no es ruido, es orden. Era exacta la altura, exacta la simetría, exacta la espera. Pegó la oreja a la rendija y el pasillo lo tragó en un silencio espeso de horror. Dio 2 golpes suaves. Del otro lado, algo contestó con un roce, como uñas probando la superficie. Los dedos, alargados, habían dejado surcos finos en el borde, como si escribieran un alfabeto cansado. El aire sabía a piscina cerrada y a sótano sin ventanas, sobrenatural con uniforme de hospital. Álvaro retrocedió un paso y otro, sin darle la espalda a la asombración detrás del metal. El panel de pisos, terco, saltaba del 3 al 5, como si silenciara a propósito al huésped sin número. Intentó limpiar una de las huellas con un pañuelo. La grasa resistió, tenaz, como si se pegara al miedo. Debajo descubrió pequeñas rayas, marcas de arrastre que iban de derecha a izquierda hacia archivo. No era un niño jugando, era método, era rutina, era horror con horario y dirección. El susto le hizo pensar en abrir, solo un poco, para comprobar que nada fuera. Demasiado tarde para nada. Se obligó a respirar contando hasta 4, maldita ironía, y el 4 inexistente le devolvió una carcajada muda. En el pasillo la luz parpadeó una vez, suficiente para estirar las sombras como dedos sobre su espalda. Miró las huellas otra vez, calculando la altura exacta. Rodillas humanas, manos inhumanas. Los dedos se curvaban hacia arriba, buscando borde, buscando pestaña, buscando permiso. Quien sea que esté ahí sabe dónde tocar, pensó, con terror que ya no necesitaba motivos. Sacó el móvil para fotografiar. La cámara tembló sola y capturó líneas que luego no estaban. El mal tiene sus trucos. Lo que se registra desaparece. Lo que no, te acompaña a casa. Guardó el teléfono y algo desde dentro rozó la plancha metálica justo donde su pecho quedaría si abrazara. Cámara del 4 se enciende por primera vez. Pasillo de azulejos viejos y puerta archivo. La madrugada siguiente, el monitor B despertó solo y mostró algo que nunca había mostrado. 4. Online. La imagen tardó en aclararse como si el lente tuviera sueño o terror, y luego enfocó un pasillo estrecho. Azulejos viejos, verdes enfermos, con grietas que parecían letras cansadas, y luz baja, sombrío hospitalario. Al fondo, una puerta metálica con rótulo blanco. Archivo, pintado a mano, torcido, rogando respeto. Álvaro sintió ese susto sin ruido, ese golpe discreto que te ordena mirar 2 veces. El olor a cloro le llenó la memoria, relatos de horror despertaron como perros al oír la llave.
amplió el zoom con dedos tensos y la cámara obedeció con un zumbido tímido, casi sobrenatural. El marco de archivo tenía manchas de humedad con forma de dedos, demasiado largos para cualquiera. Un bulto pasó por la esquina izquierda, pegado al suelo, como si buscara sombra donde ya no quedaba. El feed bajó un segundo, volvió y el pasillo siguió vacío, más frío, más sombrío que antes. El mal no necesita presentarse. Aparece como una costumbre que nadie recuerda haber aprendido. Álvaro tragó angustia y se dijo que una cámara no enseña olores, pero esa sí parecía oler. El piso, de mosaicos gastados, dibujaba un camino hacia la puerta como alfombra de despedida. Cada encuadre revelaba nuevas grietas, nuevos parches, como piel que envejeció en un sótano sin reloj. Archivo tenía debajo una mirilla ciega, pintada, con un círculo perfecto de pintura más fresca. Parecía el ojo cerrado de alguien que no quiere ver o de algo que ve demasiado. El terror ahí era metódico, de administración antigua, de listas que se leen en voz baja. Relatos de horror flotaban en la memoria de Álvaro. Si el 4 aparece, no parpadees. En la esquina derecha del pasillo, una placa oxidada decía 1978, Renov, con la V borrada. La cámara respiró, o eso creyó el guardia, y el contraste subió solo, mostrando polvo en suspenso. Ese polvo se movía en patrones, como si lo arrastraran manos a la altura de las rodillas. Medo viejo, medo de archivo, se instaló en su estómago con silla y todo, decidido a quedarse. El rótulo archivo vibró imperceptible, como hilo tenso, como un nombre que no quiere ser dicho. Álvaro notó líneas de arrastre que iban desde la base de la puerta hacia el centro del pasillo. El feed marcó 03-1307 y la puerta archivo cedió 1 milímetro, apenas como un labio seco. La cámara intentó autoenfoque, falló y dejó ver una ranura negra con aliento de cloro. Un golpe leve sonó desde adentro, cordial, insistente, como quien llama a la paciencia. El panel del ascensor en el lobby, a la vez, saltó del 3 al 5 y luego parpadeó sin vergüenza. Álvaro sintió el horror bajar por la espalda en gotas frías, una asombración disciplinada. Y mientras pensaba en llamar al técnico escéptico, la imagen del 4 hizo un zoom que nadie ordenó. Técnico escéptico intenta forzar la parada. 3:13 exacto, puerta cede 2 centímetros. El técnico llegó con cara de domingo y apellido de duda. Sergio Garrido, el escéptico del consorcio. Traía su maleta de herramientas, un portátil con stickers cínicos y cero respeto por el terror ajeno. «Esto es un fallo tonto», dijo, mientras Álvaro le resumía los relatos de horror de la noche anterior. «A las 3:13 suena el ding solo», insistió el guardia, marcando el reloj como quien señala un crimen. Garrido bufó, tocó el panel. El 1 encendido lo saludó con ese brillo sombrío de cosa viva. «Nada de sobrenatural, hombre, es el mal cableado de siempre», soltó, sin saber a qué hora respira el miedo. Conectó el portátil al bus de servicio y lanzó comandos como si regañara a un niño invisible. Forzó Stop Cabina en el software y el tablero respondió con un parpadeo que parecía susto. «¿Ves? Obedece», dijo, pero el indicador saltó del 3 al 5 y volvió al 1 como risa muda. «No me gusta cuando se pone juguetón», murmuró, aunque fingía control con humor de oficina. Álvaro, con angustia de uñas dentro, repetía: «A las 3:13 exacto, Garrido, el horror es puntual». El pasillo se sintió más estrecho y el aire más pesado, como si el edificio escuchara los comandos. 03-12:50 en el reloj. Garrido apretó los dientes y volvió a forzar la parada. «Stop hard, hold». Un zumbido bajo subió por el hueco, cable contra cable, y el panel hizo clic como garganta seca. 03-13:07. El ding brotó sin solicitud, cortito, quirúrgico, con olor imaginario a metal mojado. Las puertas vibraron y cedieron 2 centímetros, exactos, como una sonrisa que no llega a la foto. «No metas la mano»,
dijo Álvaro con miedo, recordando a Sombración pegada a la chapa. «Tranquilo», respondió Garrido, pero su voz sonó menos alta dentro de ese hueco con horror. En la rendija no había luz, solo un negro espeso y ordenado, umbral sombrío que parecía escuchar. El portátil registró evento F04, Presence, y el técnico frunció cejas por primera vez en serio. «Glitch viejo», intentó, aunque la palabra se cayó al suelo como herramienta mal agarrada. Un aire frío, casi químico, rozó sus nudillos. No era corriente, era protocolo de algo que espera. Álvaro sintió el mal como calendario. Aparece cuando quieres negarlo, puntual y metódico. El susto no fue grito, fue un acuerdo silencioso de no inclinarse más allá de lo que pide el vacío. Garrido quiso calzar la puerta con una cuña, la cuña tembló y se rindió como si masticaran madera. «Ok, esto ya no es gracioso», dijo, mirando la rendija donde el bulto de la oscuridad parecía denso. «Cierra remoto», pidió Álvaro, con angustia de pasillo largo y pasos que nadie daba. El técnico tecleó. El sistema aceptó la orden, pero esperó, como si escuchara un relato de horror antiguo. 03-1359. El gap seguía en 2 centímetros, exactos, como si midieran paciencia en milímetros. Luego algo se preparó detrás y aunque nadie lo vio, ambos supieron que la próxima señal no sería amable. Frío químico y olor a cloro, sombra baja cruza, cierran de golpe. El aire cambió primero. Un frío químico, quirófano olvidado, se deslizó por la rendija como aviso. Garrido retiró la mano al sentir que el metal sudaba y Álvaro supo que el terror había tomado turno. El olor a cloro se volvió nítido, agresivo, cubriendo el pasillo con una pátina de hospital sombrío. Entre ambos, el silencio era un vidrio que nadie quería romper, por miedo al susto final. Del otro lado, un roce bajito, rítmico, como dedos demasiado largos peinando la chapa. En la lógica de sus relatos de horror privados, el sobrenatural siempre huele a limpieza mal hecha. La cámara del 4 online parpadeó. Grano, flicker, y la imagen ganó contraste como un ojo abriéndose. Allí, a ras de suelo, cruzó una sombra baja, un bulto compacto que no gastaba luz al moverse. No corría, deslizaba, como decisión vieja con prisa nueva, dejando detrás un frío que raspaba dientes. Garrido dijo, «¿Lo viste?», pero en su voz ya vivía la angustia que se niega a sí misma. Álvaro respondió con un gesto breve, sabiendo que el mal detesta que lo nombren. El panel del ascensor hizo un clic tímido, como un animal escondido que cambia de postura. El técnico tecleó «Close hard», irónico, pidiéndole obediencia a una máquina que odiaba obedecer. Las hojas metálicas vibraron y por un segundo la rendija se abrió 1 milímetro más, invitando. El olor a cloro golpeó como ola y trajo dentro una nota leve de humedad antigua, casi piscina. El terror ahí no gritaba, administraba, medía, pesaba, firmaba en la respiración de ambos hombres. Álvaro sintió Omedo viejo subirse a la nuca como gato. La asombración tiene uñas de calendario. En el monitor, el pasillo del 4 parecía esperar órdenes que nadie vivo iba a dar. De pronto, la sombra baja volvió a cruzar, esta vez más cerca, y el foco automático la perdió con respeto. Garrido apretó la cuña con rabia y la cuña chilló como si la hubieran mordido. El metal respondió con un pulso, un latido sordo, y el susto les empujó los talones hacia atrás. Álvaro notó pequeñas vibraciones en el suelo, como dedos tamborileando desde el otro lado. Relatos de horror que oyó de Don Quino se montaron solos. Al tercero, cierran. Y el tercero llegó sin anuncio, con una cortesía que dio más miedo que cualquier grito. Las puertas se cerraron de golpe, brutales, hachazo de acero que dejó al pasillo sin aire. El laptop se desconectó de un tirón y el log quedó a medias. F04, pre. El eco del golpe viajó por el hueco como un animal corriendo escaleras abajo. Garrido retrocedió 2 pasos y mintió. «Corte de tensión»,
porque así se visten los horrores del turno. Álvaro miró el reloj. 03:14:06. Terminado el ritual, el olor a cloro bajó un tono, pero no se fue. El panel regresó a uno, obediente, como si nada, solo que ahora ambos sabían que algo sí. A partir de entonces, a las 3:10, el narrador sale al estacionamiento para oír desde fuera el ding y ver el 4 encendido exactamente un minuto. Desde esa noche, Álvaro adoptó un ritual. A las 3:10 exactas cruzaba el lobby y salía al estacionamiento. El aire afuera le parecía menos cargado, pero el terror viajaba con él, pegado como sombra. Se quedaba junto al muro, mirando por el vidrio ahumado el panel que marcaba pisos con luz sombrío. Siempre lo mismo. A las 3:13, el ding sin solicitud cortaba la madrugada con bisturí, y el 4, ese número que no existía en el tablero, se encendía un minuto, reloj en mano. Relatos de horror se le apilaban en la lengua, pero él tragaba, paciente, como quien cuenta estrellas. El estacionamiento olía a caucho mojado, pero también, sin permiso, a cloro viejo y mal escondido. El medo era una costra, rascaba y rascaba, pero no caía, solo ardía más. Observaba la fachada y juraba ver un bulto pegado al vidrio del archivo, como una mancha. La asombración no siempre grita, a veces se acomoda en la rutina, cortés y metódica. Horror de administración, un minuto de 4 encendido, luego nada, como si sellaran planillas invisibles. Álvaro cronometraba con angustia el ritual que el edificio cumplía, mejor que cualquier humano. Afuera los focos del patio chisporroteaban cada tanto, como si algo caminara por debajo de la luz. Él escuchaba el ding y sentía un susto seco, siempre igual, pero nunca menos. Miraba su reflejo en el vidrio y por un parpadeo veía más dedos que los suyos. El mal tiene paciencia, se alimenta de minutos exactos, no de gritos. A las 3:14 el 4 moría, obediente, y el panel regresaba al 1 con falsa inocencia. Entonces el silencio se estiraba, largo, como pasillo de azulejos que no quiere terminar. Una vez, el viento empujó una bolsa contra la reja y el ruido sonó como uñas en metal. Álvaro casi corre, pero se quedó, clavado por el terror y por la necesidad de entender. Los relatos de horror de Don Quino volvían, desde afuera se oye menos, pero se ve más. Y sí, desde afuera el sobrenatural tenía contorno, un bostezo negro detrás de archivo. La angustia le hacía contar los segundos en voz baja, como si rezara al revés. Cuando el minuto acababa, el olor a cloro bajaba un tono y el frío químico se retiraba a su cueva. Apuntó en su libreta: 3:10 salida, 3:13 ding, 3:14 silencio, 4 enciende 60, patrón firme. Quería creer que era un fallo, pero el patrón era demasiado exacto para la casualidad. En su hombro, la noche pesaba. En sus manos, el susto era un reloj que nunca se atrasa. Desde el estacionamiento, el edificio parecía un animal viejo, respirando por el hueco del ascensor. El mal no tocaba bocina, calibraba, probaba, firmaba con dedos demasiado largos. Y esa noche, antes de volver adentro, notó una luz en el buzón de seguridad que nunca se enciende. Sobre anónimo con llave vieja y tarjeta: archivo. Si escuchas la risa por debajo de la puerta, no la abras. Al día siguiente, el buzón de seguridad traía un sobre pardo, sin remitente, con bordes mordidos por el tiempo. Álvaro lo pesó en la palma. Dentro tintineó una llave vieja, de hierro que conocía otros inviernos. Había también una tarjeta amarillenta, mecanografiada, olor a archivo húmedo y terror discreto. El mensaje era breve, sombrío, redactado como protocolo de morgue. Archivo. Debajo, a mano, tinta nerviosa. Si escuchas la risa por debajo de la puerta, no la abras. El susto no fue explosivo, fue un mal educado, de esos que se sientan a tu mesa sin pedir permiso. Miró la cabeza de la llave, grabado torpe, un 4 que alguien intentó borrar con lija y angustia.
El metal estaba frío con ese frío químico que ya reconocía como sobrenatural doméstico. Recordó relatos de horror de otros edificios, con llaves que abren más que puertas. Al fondo del lobby, el panel parpadeó, caprichoso, como un bulto guiñándole a distancia. «¿Quién deja un aviso así y se va?», pensó, masticando medo con sabor a cloro. El sobre tenía manchas circulares, como dedos demasiado largos, secando tinta en silencio. Garrido leyó la tarjeta y fingió risa, pero le salió una tos que olía a derrota. «Broma ruin», dijo, aunque sus ojos midieron la llave como se mide un cuchillo. La palabra risa quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier grito de horror. Álvaro acercó el papel a la luz. Bajo la frase, un trazo casi invisible repetía 0313. La precisión lo atravesó. El mal trabaja con horarios, no con sustos baratos. El sobre, al rasgarse, soltó polvo fino que sabía a sótano y a asombración en horario laboral. Decidieron guardar la llave en la taquilla 7, pero el metal parecía no querer quedarse. Cada vez que cerraban, oían un clic desde adentro, como capricho o hábito antiguo. La tarjeta sobre el escritorio se curvó sola, apenas, como si respirara. Álvaro pensó en la puerta archivo, en la mirilla pintada, en la sombra baja que cruzó el pasillo. Los relatos de horror no enseñan qué hacer cuando el aviso llega por correo. El medo se instaló detrás del esternón, disciplinado, esperando la próxima 3:13. Esa noche, a las 3:10, salió al estacionamiento, pero llevó el sobre en el bolsillo. El edificio lo miraba desde sus ventanas negras, un animal viejo guardando su secreto sombrío. A las 3:13 el ding cortó la madrugada y el 4 se encendió su minuto de costumbre. El papel vibró leve contra su muslo y la llave golpeó 2 veces, como pidiendo turno. En su cabeza una risa sin dientes rozó la palabra «no la abras» con ternura cruel. Y al darse vuelta, detrás del vidrio, juró ver una mano a la altura de sus rodillas, esperando permiso. Si alguna vez escuchaste un ding a deshora, ahora sabes que el terror no siempre golpea a la puerta, a veces se sienta a esperar. Cuéntame abajo, ¿has visto un número que no existe? ¿Un bulto bajo cruzando un pasillo? ¿Un olor a cloro que llega sin explicación? Comparte tus relatos de horror. Edificios viejos, hospitales, estacionamientos, ascensores que parecen tener memoria. Tu historia puede ser la llave que otro necesita para entender su propio susto. Dime también, ¿qué harías si el panel encendiera un piso fantasma en tu edificio? ¿Te quedarías a escuchar o te irías antes de que la asombración firme su minuto? ¿Crees que el sobrenatural se filtra por las rutinas o todo es un mal cableado con angustia de madrugada? Tu opinión importa. Este canal es un archivo vivo de sombras, pasos y puertas que respiran. Si esta historia te dejó un frío sombrío en la nuca, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos abriendo pasillos donde nadie barre, contando el horror que otros callan, nombrando el mal que se viste de horario de oficina. Cada semana traemos relatos de horror que te harán mirar 2 veces el indicador antes de entrar. Nos vemos en el próximo minuto exacto. Historia 2. La habitación sellada con cera. Dicen que el terror verdadero no grita. Te observa pronunciar tu propio nombre y espera a que lo olvides. Esta historia comienza donde todo debería terminar, frente a una puerta sellada con cera que respira. No hay héroes aquí, solo una casa paciente, una asombración educada y un murmullo que corta el amanecer. Si te quedas, no prometo consuelo, prometo horror, susto y una pregunta que no vas a querer responder. Porque el mal no siempre llega como una sombra, a veces llega como un silencio perfecto, una gota de cera que sube en contra de la gravedad, un búho que ulula y se parte a la mitad, un bulto que apoya la frente en la pared y te hace sentir que el aire se vuelve más sombrío. El sobrenatural no necesita presentarse. Te enseña a contar respiraciones hasta que olvides tu voz. Tal vez creas en cerraduras, en sellos, en cruces improvisadas. Pero aquí nada cierra de verdad.
Aquí la cera aprende, se rearma, escribe símbolos que no existen. La angustia se vuelve ritmo, el miedo se hace costumbre, y los relatos de horror ya no son relatos, son instrucciones para no pronunciar lo que te pertenece. Y si lo pronuncias, alguien más lo usará. Así que escucha, si una puerta exhala, tú inhalas un pacto. Si un sello cae, un nombre se suelta. Si un teléfono suena al amanecer, contesta con el corazón quieto. Porque lo único peor que abrir es quedarse suficiente tiempo para que te abran desde dentro, y cuando ocurra, no te sorprendas si del otro lado te saludan con tu voz, pero sin tu nombre. En la vieja casa de la calle Olivo, en las afueras de Puebla, Valeria y Mateo enfocaron la linterna hacia la entrada principal. La madera estaba cerrada con 3 sellos de cera oscura, brillando como heridas recientes. No era un adorno, era una advertencia de terror que parecía respirar. El aire olía a vela quemada y a algo estancado, como agua vieja. «Esto no es normal», murmuró Mateo, con esa voz grave de relatos de horror que corta el silencio. La noche se volvió más sombrío en un segundo, como si el sobrenatural hubiera puesto atención. Valeria tocó el primer sello con la uña y sintió una vibración sutil. No era imaginación, la cera estaba tibia, como piel viva, y le devolvió el susto. En el marco justo al lado se veían arañazos finos, largos, como de uñas impacientes. Eran tantas marcas que formaban una especie de partitura del mal, una melodía de angustia latente. Mateo tragó en seco y retrocedió medio paso, luchando contra el miedo que no quería nombrar. Nadie había mencionado a Sombração, pero el bulto de esa palabra ya rondaba la garganta. La linterna de Mateo parpadeó como si algo respirara dentro de la batería. Cada pestañeo de luz iluminaba más surcos, más señales, más horror diminuto acumulado con paciencia. Valeria acercó la oreja a la puerta y juró escuchar un zumbido bajísimo, casi un rezo. Los sellos a contraluz parecían figuras, un círculo, un triángulo y algo torcido que no encajaba. «¿Quién cierra desde fuera una puerta por dentro?», dijo él con ese humor nervioso que no salva a nadie. La pregunta se quedó suspendida, pesada, como un cuchillo colgando de un hilo. En el suelo había restos de cera derramada, pero no pegados al piso sino a la sombra. Como si la sombra fuera materia y absorbiera el goteo, una pequeña traición a la física. Valeria se agachó y tocó la mancha. Estaba fría, demasiado fría para la hora. Aquello no contaba una historia bonita. Era un archivo de relatos de horror que la casa guardaba sin pudor. El pasillo detrás de ellos respiró, o les pareció. El eco engaña cuando el miedo manda. Y sin embargo, algo empujaba a seguir mirando, como quien huele humo y busca la chispa. Entonces se dieron cuenta de un detalle que no vieron al principio. Los arañazos no iban de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, rayando el marco como desesperación. Mateo bajó la linterna y tembló un poco. La voz se le volvió hilo. Valeria apretó los dientes intentando sostener el susto con pura lógica. Horror es lo que no entiendes cuando ya es tarde. Terror es saber que la puerta respira contigo. Y el cielo, sin avisar, empezó a aclarar muy levemente, como si el primer amanecer trajera más preguntas que alivio. El primer amanecer llegó sin colores, como si la noche se negara a soltar la casa. Valeria y Mateo, todavía frente a la puerta sellada, escucharon el búho ulular desde la jacaranda. Era un sonido grave, un eco de relatos de horror, hasta que se cortó en seco, como tijera. Silencio. Un silencio gordo, con angustia pegajosa, cargado de terror y un presentimiento sombrío. Mateo abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. El miedo le ató la lengua. Entonces, desde dentro, sonaron 3 golpes. ¡Toc! 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 Los 3 golpes no parecían manos, vibraban como madera que se traga su propia respiración. Valeria sintió el susto subir por la espalda, lento,
como una serpiente helada. ¿Hay alguien?, preguntó, sabiendo que en estas historias nadie responde lo que uno quiere. Del otro lado, nada, solo el recuerdo del búho cortado a la mitad. Mateo rozó la cera con el dorso de los dedos, buscando una pista, cualquier cosa. El aire olía a vela fría, a mal detenido por horas, a asombração en pausa. La luz del amanecer entró por la ventana rota y pintó polvo en el pasillo. El bulto de sus sombras parecía más largo de lo normal, estirado por algo sobrenatural. «Son señales», dijo Mateo, en voz de narrador que sabe que el horror no avisa dos veces. Valeria miró los sellos, brillaban sutil, como sudor en fiebre, como terror contenido. La casa respondió con un crujido, pero no venía del techo. Venía del corazón de la puerta. 3 marcas frescas aparecieron en el marco, como uñas nuevas sobre las antiguas. El silencio volvió a abrirse después de los golpes, pero ahora con pulso. Era como si del otro lado alguien midiera el tiempo con los nudillos, paciente. Valeria se acercó tanto que pudo sentir un vaho helado colarse por la rendija. Ese vaho no olía a humedad, olía a angustia y a algo viejo, como vela apagada por el mal. Mateo, tragando el medo, apoyó la frente en la madera apenas un segundo. La madera estaba fría y respiraba como un pecho cansado que no quiere despertar. El sol se asomó tímido, pero no calentó. Solo reveló más detalles que daban terror. En la base de la puerta, la cera parecía más brillante, como inquieta, como viva. Ni uno habló del búho. Cuando el bosque calla así, hasta los relatos de horror bajan la voz. Valeria retiró la mano y notó un hilo de cera pegado al guante, tirante, desobediente. «Esto no», empezó a decir, y se detuvo porque la cera hizo algo imposible. Se tensó contra la gravedad como si quisiera subir, como si la rendija la llamara desde dentro. La gota tembló en el borde del sello, pesada y negra como un pensamiento prohibido. Y, contra todo sentido, no cayó. Trepó, subió lenta, tironeada por la rendija. Valeria y Mateo la miraron sin parpadear, con ese susto que parte la boca en dos. Era terror mudo, un horror práctico, como ver el mundo olvidar sus reglas. La cera se estiró en hilo fino, vibrando, buscando el hueco como una lengua. El pasillo entero se volvió más sombrío, como si el sobrenatural hubiera dicho «acérquense». El sonido fue leve, un shh de succión que no venía de la casa sino del filo de la puerta. La rendija bebía, sí, bebía la cera, con un hambre antigua y puntual. Relatos de horror hablan de puertas que no deben abrirse, esta ni siquiera quería ser tocada. Mateo sintió angustia en el estómago, ese peso que anuncia el mal. Valeria retrocedió un paso, pero la curiosidad la jaló igual, más fuerte que el medo. El hilo se quebró, chasqueó en el aire y volvió a formarse, obediente al vacío. Luego fueron muchas gotas, minúsculas, formando un rosario invertido que subía y subía. Cada perla vibraba como si tuviera pulso, como si respirara lejos de cualquier pulmón. La cera dibujó un rastro pegajoso que parecía escribir algo en clave. Horror es mirar y entender que te están dejando un mensaje, aunque no quieras leerlo. El bulto de lo que fuera del otro lado se insinuó en silencio, paciente, y el sello central, orgulloso, se arqueó como un animal que bebe del charco por arriba. Mateo, temblando, encendió un fósforo y lo acercó para ver mejor el fenómeno. La llama vaciló, chupada hacia la rendija igual que la cera, como si la noche sorbiera luz. «Esto es sobrenatural», se escuchó a sí mismo, con voz de narrador que no promete salvación. Valeria olió vela fría, madera vieja y asombración escondida en el polvo. Cada gota que subía dejaba una escama, un mapa microscópico del mal sobre el marco. Y la casa respondió con un crujido breve, como un bostezo que no quiere despertar.
El sello derecho empezó a derretirse al revés, desafiando gravedad y sentido común. El hilo se pegó al borde como una vena, palpitando con un ritmo que no era humano. Mateo juró sentir ese pulso en la yema de los dedos, un latido ajeno. Angustia se volvió piel, el miedo, columna, el terror, una idea fija que no se iba. Valeria pensó que tal vez la puerta no bloqueaba algo, lo alimentaba. Y por un segundo ambos creyeron escuchar tras la madera una respiración lenta, casi un vaho frío que pedía más. La madera exhaló un vaho frío que salió en una nube pequeña, visible incluso al amanecer. No era corriente de aire, era respiración, lenta, rítmica, húmeda, con olor a sótano y vela muerta. Valeria estiró la mano y sintió el aliento pegarse a los dedos como escarcha tierna. Ese contacto le disparó un susto dócil, de esos que abren la puerta al terror más grande. Mateo, con voz de relatos de horror, dijo que la casa tenía pulmones y no estaba bromeando. Todo alrededor se volvió más sombrío, como si el sobrenatural hubiera elegido ese rincón para nacer. La puerta inhaló y exhaló, 1, 2, 3 veces, dejando en la madera un temblor apenas audible. El vaho entraba por la rendija y regresaba, como marea pequeña, obedeciendo a un pecho escondido. Se formaron perlas de agua helada en el marco, ordenadas como rezos, como angustia tallada. Valeria notó que la cera vibraba al mismo compás, chupada por un latido ajeno. Horror no es un grito, a veces es la educación con que algo respira para que te acerques. Y el miedo, palabra que no usaban, subió por la espalda y se quedó en la nuca, terco. «Cuenta las respiraciones», dijo Mateo, y empezaron a medir los segundos entre vaho y vaho. Eran largos, pacientes, casi humanos, pero con un final seco, como un nudo apretado por dentro. En la pared el empañe dibujó un óvalo, como si una frente apoyada estuviera del otro lado. Bulto insinuado, asombración discreta, una presencia con modales, pero con hambre de horror. Valeria susurró que aquello parecía dormir, y que solo despierta cuando alguien dice su nombre. Relatos de horror contaban cosas así, pero ninguno incluía una puerta que enseñara a respirar. Del interior llegó un sonido nuevo, un roce, uñas blandas probando la fibra, educadas en el mal. La madera respondió con un gemido bajo, íntimo, que no parecía dolor sino gusto. El vaho cambió de temperatura un instante, pasó de frío a tibio, como si oliera curiosidad. «No hables», dijo Mateo, «escucha». La voz grave quedó flotando, pesada, como una promesa rota. El sobrenatural se acomodó al otro lado y el terror se volvió orden doméstico, cotidiano. Y sin embargo, en ese silencio, algo pidió compañía, como si faltara una pieza en la sala. Fue entonces cuando la alfombra junto al umbral se levantó 1 milímetro, movida por el soplo que salía. Valeria la vio inflarse y desinflarse con cada respiración, marcando un compás bajo sus botas. El borde descosido dejaba ver un dibujo oscuro, como una sombra regular en el piso. Mateo pensó en clavos, en cruces, en señales del mal que la casa guarda bajo telas viejas. Angustia y curiosidad son un matrimonio feroz. Los dos se inclinaron al mismo tiempo hacia la lana. El búho no volvió a ulular, y la alfombra, obediente al vaho frío, les señaló exactamente dónde mirar. Valeria levantó la alfombra con cuidado, siguiendo el pulso del vaho frío que la inflaba y desinflaba. Debajo, el polvo formaba un halo, y en el centro había una cruz de clavos oxidados, pesada como culpa. Entre los clavos, un papel doblado en 4, húmedo en las esquinas, esperaba como un secreto cansado. Mateo lo tomó con dedos temblorosos. El olor a metal viejo y vela muerta le subió a la cabeza. Aquello no era decoración. Era un aviso de terror clavado al piso por manos apuradas. El ambiente se volvió más sombrío y el sobrenatural pareció acercarse sobre el silencio. La cruz estaba hecha con clavos distintos, algunos torcidos,
otros rectos como juramentos. Cada punta miraba a una dirección como si buscara atar el mal por los cuatro vientos. Valeria notó marcas alrededor, pequeños círculos de cera como huellas dactilares del horror. «Esto se hizo con prisa», dijo, con esa seriedad de relatos de horror contados sin testigos. El susto no los hacía retroceder, los empujaba a ordenar las piezas con calma enferma, y el bulto de algo que no veían pareció moverse un paso más cerca del umbral. Mateo abrió el papel. Había una frase escrita en lápiz blando, casi temblorosa, luego brutalmente tachada. Las líneas negras cruzaban la oración tantas veces que parecía una herida fresca. Aún así, distinguieron fragmentos. «No, digas no», y luego un silencio rayado. La angustia subió como fiebre. El medo tomó forma de nudo en la garganta. Valeria tocó la tinta con la uña. Estaba reseca, pero el mensaje seguía vivo, como respirando debajo. Horror es leer y entender demasiado tarde, terror es querer no haber leído. «Era un amarre», murmuró Mateo, colocando la cruz otra vez sobre el papel como si tapara una boca. La madera respondió con un susurro breve, agradecida o disgustada. Imposible saber. El vaho frío se volvió más fino, como si alguien del otro lado contuviera la respiración para escuchar. Sobrenatural y doméstico se mezclaron. Polvo de sala, clavos de taller, asombrazón de pasillo. Valeria pensó en quién tachó esa frase y por qué no terminó de escribirla. El mal, educado, espera a que uno pronuncie lo que no debe, por eso las tachaduras pesan tanto. Decidieron no arrancar nada más, recolocaron la alfombra dejando un borde levantado, por si debían volver. La cruz quedó escondida, pero se sentía su peso, como si anclara el piso a la casa y la casa a otra cosa. Relatos de horror hablan de nombres que no conviene repetir. Aquí bastaba con mirarlos sin decirlos. El susto se instaló cómodo, sin gritar, como un huésped que conoce el camino a la cocina. Valeria y Mateo respiraron al unísono, tratando de copiar el ritmo de la puerta para no desentonar. Y de pronto, desde la sala, la pared del fondo crujió, como si alguien apoyara la frente y esperara respuesta. Armaron un campamento torpe en la sala, 2 colchonetas finas y mantas que olían a humedad. Valeria dejó la linterna a mano, Mateo guardó cerillas y el papel tachado bajo la almohada. El terror no grita, se sienta a tu lado y respira contigo, pensó ella sin contarlo. El ambiente sombrío parecía espesar el aire, como si el sobrenatural fuese humo pesado. Entre susurros hicieron promesas pequeñas para no romperse por dentro. Pero el susto ya estaba tomando nota, paciente, como en los relatos de horror más tercos. La pared del fondo crujió con un sonido húmedo, cercano, íntimo. No era madera dilatándose, era el que apoya la frente y descansa un segundo, un roce breve, leve, después un gemido bajo que olía a vela muerta. Mateo se incorporó y contó 3 respiraciones, igual que frente a la puerta sellada. La angustia le tensó la mandíbula, el medo subió con una calma cruel. Valeria clavó los ojos en el yeso, esperaba ver un bulto marcando su sitio. El crujido volvió, más largo, como si alguien se acomodara contra la pared. El yeso empañado dibujó un óvalo tibio en altura de rostro, una frente invisible. Horror es notar que la casa te copia los gestos con precisión de espejo. Valeria acercó la palma. Del otro lado sintió vaho frío, una asombración educada. ¿Nos estás mirando?, susurró, con voz que quiso ser firme y nació quebrada. El mal respondió con silencio, que a veces es la forma más elegante de decir sí. Intentaron dormir igual, cada uno con un ojo abierto, contando el goteo de la cera en la mente. Los relatos de horror enseñan que cerrar los ojos no borra el cuadro, solo lo afina. La pared respiró 2, 3 veces, luego una presión leve hundió el yeso 1 milímetro. Mateo recordó la cruz de clavos y apretó el papel tachado como quien sujeta un anzuelo. El sobrenatural no empuja fuerte,
Tantea, mide, aprende tu ritmo para quedarse. El susto se volvió rutina, una liturgia doméstica guiada por manos que no veían. De pronto, algo cambió en el aire, como si la casa perdiera un tornillo invisible. La cera de la puerta vibró a lo lejos con un zumbido fino, metal contra vidrio. El búho, que no había vuelto a ulular, soltó un hilo de voz y se cortó a mitad del sonido. La pared dejó de crujir y todo el peso regresó a la entrada sellada. Valeria contuvo la respiración, atando el medo a una sola idea. Falta un sello. Y entonces, muy leve, escucharon caer algo en el umbral, como si quedaran solo 2 guardias. El chasquido fue pequeño, como la uña que se rompe sin aviso. Un sello se desprendió y rodó por el umbral hasta morir en el polvo. Valeria y Mateo se quedaron quietos, contando con el pecho, no con el reloj. El terror, cuando es fino, se presenta con modales. Una caída, un silencio y ya. El búho ululó desde la jacaranda y el sonido se cortó a la mitad, cuchillo limpio. Horror es escuchar cómo el mundo pierde continuidad, susto es entender que te toca a ti. El sello, al detenerse, dejó un rastro de brillo como baba negra. 2 sellos quedaron firmes, temblando apenas, como guardianes cansados. Relatos de horror hablan de trincos invisibles. Aquí estaban a la vista, desprendiéndose solos. Valeria quiso recogerlo, pero la cera tibia le dio un latigazo de frío. «Déjalo», dijo Mateo con voz de narrador, áspera, como si el mal lo hubiera fumado. El ambiente se hizo más sombrío, denso, con ese sobrenatural pegado a las paredes. La casa exhaló un vaho frío por la rendija, agradecida por el espacio nuevo. El sello caído comenzó a aplanarse, lento, como una lengua después del hambre. Miedo y angustia cruzaron la sala como 2 perros que se huelen y no ladran. Valeria calculó el ritmo de la puerta, 3 respiraciones largas, una pausa, un gemido de madera. El bulto de una sombra sin dueño pasó por el zócalo como agua que busca salida. Horror suficiente para querer hablar, pero la voz se queda en huelga cuando la cera se mueve sola. Desde la ventana, la claridad del amanecer lavó colores, pero no lavó el mal. El búho intentó otro ulular y volvió a cortarse a mitad del aire, como si alguien apretara mute. Mateo pensó en la cruz de clavos bajo la alfombra, en el papel con la frase tachada. Relatos de horror dicen que las advertencias llegan rotas para que uno complete el sentido. El sobrenatural, paciente, parecía esperar solo un gesto más, una palabra, un nombre. Susto es notar que tus pasos encajan exactamente en las huellas de otro, incluso sin verlas. El sello caído vibró, atraído otra vez por la rendija como limadura por imán. No subió, pero se estiró hacia la puerta, obediente a una gravedad distinta. Valeria y Mateo retrocedieron un paso juntos, como si una cuerda atara sus cinturas. Angustia clavó alfileres en la nuca. Oyeron un clic muy leve del lado de adentro. La madera crujió con gusto, un «ajá» contenido, y los 2 sellos restantes sudaron brillo. Entonces, del otro lado, algo rozó el marco, suave, como la frente que se acomoda para escuchar mejor. A las 3 y algo, cuando el mundo bosteza, el sello caído empezó a moverse. No rodó, reptó como gusano de vela, dejando un hilo brillante sobre el umbral. Valeria y Mateo se incorporaron al mismo tiempo, con ese susto que no pide permiso. La cera buscó los otros 2 sellos y se pegó a ellos como si se saludaran. Horror mudo, terror doméstico. El material se alzó contra sí mismo, obediente a un pulso. El ambiente sombrío se cerró como una mano, y lo sobrenatural sonrió sin dientes. Primero fue un círculo perezoso, luego una espiral torcida, luego nada que recordaran de iglesia o libro. La cera dibujaba y borraba, como si probara palabras que no existen. Relatos de horror hablan de símbolos, pero ninguno que tiemble y respire así. Mateo, con la voz grave del narrador, dijo:
No lo mires fijo, y lo miró igual. Angustia en la boca del estómago, miedo sincero, asombración de pasillo caminando descalza. El símbolo se tensó y empezó a latir. Tic, tic, marcando la madera. Valeria buscó en su cabeza cruces, estrellas, sellos familiares, pero aquello no pertenecía a nadie. No era demoníaco de catálogo ni santo de póster. Era otra cosa, más antigua y cercana. El bulto de la sombra en el zócalo se inclinó, atento, como un perro que aprende un truco. La cera juntó sus partes y formó 3 líneas quebradas que se tocaban en un punto ciego. Terror es entender que te están enseñando un alfabeto que no deberías leer. El símbolo, satisfecho, se quedó quieto y frío. Y entonces soltó un vaho mínimo. Ese vaho frío entró por la rendija y regresó como respuesta. Un diálogo de alientos. La puerta, agradecida, crujió con ese ajá que ya conocían. El símbolo vibró una vez, 2 y se clavó al marco como medusa contra vidrio. Mateo quiso cubrirlo con el papel tachado, pero el papel se negó, rígido como moneda. Relatos de horror nunca te dicen qué hacer cuando el talismán nace solo en tu casa. El sobrenatural parecía contento y eso dio más miedo que cualquier grito. De pronto, la linterna parpadeó y el símbolo devolvió la luz en ángulos imposibles. Se proyectaron sombras nuevas en la sala, triángulos, garras, un rostro que no era rostro. Valeria juró escuchar un susurro diminuto, una sílaba sin vocal, torcida por el mal. Angustia, miedo, terror, 3 clavos en la misma tabla, sosteniendo el silencio. El símbolo quedó sellado, completo, como una firma esperando ser leída. Y en ese mismo instante, el teléfono de la casa empezó a sonar, lento, como si llamara desde dentro de la puerta. El teléfono sonó con ese timbre viejo que araña la memoria justo cuando el amanecer parecía lavarlo todo. Valeria descolgó. Mateo pegó la oreja al auricular como en los relatos de horror de radio. Al otro lado, una voz anciana, seca, respirando vapor, el dueño de la casa. Dijo el saludo sin nombre, como si el nombre propio estuviera vetado por el mal. El ambiente sombrío apretó la sala. La cera del símbolo vibró apenas, atenta, susto fino. Incluso el silencio parecía sostener el cable para que no se cortara. «Escúchenme bien», dijo la voz, como si hablara desde el mismo marco sellado. «Eso no es una puerta, es una boca del sobrenatural que come nombres primero». Mateo tragó con miedo y preguntó por los sellos, por los arañazos, por el vaho frío. El dueño suspiró con angustia vieja, esa que ya no se queja, solo avisa. Horror es entender que alguien ya pasó por ahí y sobrevivió lo justo para advertirte. El símbolo no lo miren de frente, añadió, porque devuelve lo que no son. Valeria pidió una explicación, una receta, una cruz de manual contra la asombración. La línea chisporroteó, como si el cable tocara la rendija y se quemara de a poco. Yo también taché la frase, confesó él, porque escribirla entera la hace ocurrir. El bulto en el zócalo se irguió, atento. La puerta respiró 2 veces, paciente. Relatos de horror enseñan que el consejo llega tarde. Aquí llegó a tiempo y dolió igual. Si escuchan golpes, no contesten con la boca, contesten con el corazón quieto. Mateo pidió el dato que nadie quiere oír, y la voz lo soltó como un cuchillo. El que abre, dijo despacio, no escucha su propio nombre al día siguiente. La frase cayó pesada, con mal pegajoso, y el auricular sudó frío en las manos. Angustia y terror se miraron a los ojos en el espejo roto de la entrada. Valeria tragó saliva que sabía a vela muerta. El amanecer no calentó nada. El dueño pidió perdón sin decir perdón, y la línea empezó a apagarse como un fósforo. Antes de cortar, la voz dejó una última instrucción que sonó a rezo al revés.
Cuenten 3 respiraciones y aléjense. Si quieren vivir con su nombre, no alimenten la puerta. La cera del símbolo hizo tic, tic, marcando el compás como un metrónomo de horror. El cable se enfrió en un latido, el auricular quedó mudo, pesado como piedra. Sobrenatural no exige gritos, exige obediencia suave, casi doméstica. Y en la rendija, muy leve, algo pareció pronunciar un nombre que todavía era de ellos, por ahora. Si llegaste hasta aquí, respira y mira a tu alrededor. ¿Qué nombre te respondió cuando dijiste el tuyo en silencio? Entra a los comentarios y cuéntame tu versión de este terror. ¿Alguna vez una puerta te devolvió un vaho frío, un bulto en el pasillo, una asombración que se quedó a dormir? Comparte tus relatos de horror, símbolos que no reconociste, golpes que contaste, llamadas al amanecer. A veces el sobrenatural no pide permiso, solo te sienta en la sala y te enseñan a escuchar tu propia angustia. Quiero leer tu historia. ¿Qué fue lo último que te dio susto sin razón? ¿Cuál fue el detalle más sombrío que casi ignoraste? ¿Crees que el mal se alimenta de lo que nombramos o de lo que callamos? Escribe con calma, pero no tardes. Lo que olvidas también aprende a pronunciarte. Y si reconociste un sello, un olor a vela muerta, una respiración que no era tuya, dilo. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos abriendo y cerrando habitaciones que no existen hasta que las nombramos. Cada semana hay más horror, más miedo que se vuelve costumbre, más sombras que se sientan a tu mesa. Si te gustó este viaje, quédate. La próxima historia ya está respirando del otro lado. Historia 3. La ducha que canta en el hotel termal. Dicen que el agua calma, pero aquí el agua te llama por tu nombre y lo canta antes de que respires. Un hotel termal perdido entre montes y vapor promete descanso, no terror. Sin embargo, sus duchas memorizan finales, sus paredes tienen oído y su eco sabe de ti más que tú mismo. Quizá te rías ahora, pero cuando el vapor huela a hierro y el goteo marque 3 tiempos, vas a entender lo que es el horror doméstico, ese que parece un detalle y te roba el sueño entero. No es un fantasma de película, es un hábito entrenado, una costumbre sombría que aprendió de nosotros y que repite, con una precisión infantil, lo que menos queremos oír. ¿Te suena exagerado? Cierra los ojos, piensa en una canción de cuna. Ahora imagina que la ducha completa el final antes que tu boca, como si el mal quisiera ayudarte a dormir. Si alguna vez sentiste una angustia sin razón en un baño silencioso, quédate. Lo sobrenatural puede ser educado, metódico y aún así darte el susto más íntimo de tu vida. En el Hotel Termal Aguas Negras, a las 3:10, la ducha del cuarto 217 despierta sola. La llave está cerrada, pero el agua cae en un ciclo obstinado, como respiración de algo vivo. El vapor llena el baño con un olor a hierro, a moneda oxidada, a ferrocarril hundido. Mateo, técnico nocturno, escucha ese rumor y piensa en relatos de horror que contó su abuelo. No quiere susto, pero el terror le toca la nuca como una mano fría y clandestina. Aquí el aire es sombrío y lo sobrenatural llega con pasos suaves para que nadie lo note. Mateo abre la puerta con su llavero de servicio y siente una angustia que no puede explicar. El espejo transpira, dibujando vetas que parecen letras cansadas, un bulto en negativo. El agua hierve sin hervir. El mal no hace ruido, pero organiza el espacio con paciencia. El olor a hierro se le pega a la lengua como una promesa de horror que no pide permiso. Recuerda que este hotel fue balneario de guerra, sanatorio y escenario de asombración. Piensa apagar la llave, luego se ríe, ya está cerrada, y eso le da más miedo aún. Se acerca a la ducha. El chorro no cae, respira, se retrae, vuelve, insiste, hipnotiza. El azulejo blanco enfermo refleja una sombra que no es suya ni de la lámpara.
Hay un pulso bajo el piso, una cadencia que suena a ritual y a susto clandestino. En la puerta, la toalla presta su tejido a un frío sin dueño, un roce sobrenatural. El vapor baja y sube como si cantara, dejando una película de horror sobre la piel. Mateo recuerda otros relatos de horror del hotel, pero ninguno olía tanto a hierro. Intenta documentar el fenómeno. Saca el móvil, graba, habla en voz baja para no despertar el mal. Cada gota parece pensar antes de caer, como si evitara un destino, como si dudara. El sonido cambia, ahora late. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, un metrónomo sombrío. Esto no es plomería, se dice, y se arrepiente de haber mirado tan de cerca la asombración. En el techo, un círculo pálido delata un viejo arreglo, una cicatriz del edificio. En ese punto, el vapor huele a hierro nuevo, a sangre invisible que no reclama testigos. La llave sigue cerrada, la ducha, en cambio, obedece a otra autoridad que no firma partes. Mateo retrocede y deja la puerta entreabierta para que el pasillo vea y juzgue. Piensa en el cuarto de bombas, en el corazón húmedo del hotel, y traga saliva. El miedo, o medo, como decía su abuela, se le hace nudo, pero la curiosidad gana. Apunta mentalmente. Volver al sótano, buscar planos, escuchar al edificio respirar. Porque allá abajo, tal vez, alguien marcó el compás. 1, 2, 3. Y el eco no sabe detenerse. En el hostal La Caldera, habitación 309, Iñaki se queda quieto ante el lavamanos. El goteo no es azar. Marca 3 tiempos como un metrónomo sombrío en relatos de horror. Tin, 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 y luego un murmullo que parece decir Iñaki con susto contenido. El aire está denso, cargado de vapor viejo y una angustia que no tiene dueño. Él bromea para espantar el miedo, pero el humor se rompe contra lo sobrenatural. Aquí el terror no entra gritando, abre la puerta y se sienta a su lado. Iñaki acerca la oreja. El agua pronuncia su nombre con una cortesía de asombración. Tin, 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 Iñaki, como si el mal aprendiera fonética en el baño. Cada gota vibra en la porcelana y deja un rastro de horror que nadie firma. Piensa en un bulto parado detrás, pero no se atreve a mirar el espejo empañado. El goteo acelera, luego vuelve al compás de 3, como una respiración entrenada. En su estómago el medo hace nudo, pequeño, insistente, casi familiar. Para probar que no delira, cierra la válvula con fuerza. El goteo sigue vivo. El sobrenatural no necesita permiso, piensa, mientras graba con su móvil tembloroso. Reproduce el audio. El cuarto suena a caverna y a coro de niños sin cuerpo. En la grabación la I se estira, la ña raspa, la qui cae como llave al fondo. Relatos de horror hablan de ecos que aprenden, de edificios que memorizan gente. Aquí, en cambio, el eco corrige su dicción, y eso es más terror del que esperaba. Iñaki mira la puerta. La madera late al mismo ritmo que el goteo. Tin, tin, tin. Su nombre ya no es suyo, ahora es instrumento de algo sombrío y paciente. Se siente observado por un bulto que se mueve solo cuando parpadea. La bombilla tiembla y la sombra en la pared mastica sílabas con hambre. El horror no levanta la voz. Le sopla al oído una infancia que no recuerda. Él se pregunta cuánto falta para que el baño aprenda también su respiración. Entonces, el espejo suda líneas que bajan en 3 tramos y se cruzan en curva. Sin tocar nada, las gotas dibujan una letra torcida como una firma del mal. Iñaki retrocede, pensando en toallas, en fibras que guardan formas y secretos. Tal vez el cuarto tiene memoria táctil, piensa, y aquí todo quiere nombrarlo. El compás no se detiene, el baño parece ensayar una canción que viene de lejos. Y si esa canción sigue, quizás empiece a ordenar cosas, a dejar señales en la tela. En el balneario Sierra Roja, habitación 104, Camilo nota algo mínimo y por eso
más inquietante. Las toallas dobladas al borde de la bañera amanecen giradas, como si el viento supiera origami. En la trama de algodón queda una S hundida en las fibras, una cicatriz doméstica. Él ríe para romper el susto, pero el medo no se ríe de vuelta. Se sienta con él. El ambiente es sombrío. El olor húmedo carga una angustia que no explica. Aquí el terror camina descalzo y lo sobrenatural evita hacer ruido, hasta que lo miras. Camilo endereza las toallas, alisa el tejido, cuenta los dobleces en voz baja. Se da vuelta para alcanzar el jabón y, cuando mira, la S volvió a aparecer, más nítida. No es casualidad, parece escritura, como esos relatos de horror que dibujan con agua. Piensa en S de silencio, de sombra, de somnífero, tal vez S de sombrio y mal. Siente un bulto detrás del espejo, inmóvil, esperando que lo nombre. El horror le habla sin palabras, torciendo el hilo, enseñándole gramática de hotel. Para probarse cuerdo, toma una foto, marca con cinta la orientación exacta, dobla de nuevo, guarda una toalla en el armario, deja otra sobre el lavamanos, se aleja 3 pasos, el algodón cruje y la S florece sola, profunda, obediente. La cámara capta un parpadeo en el vidrio, una asombración sin rasgos, puro contorno. El medo se instala en la garganta y el aire sabe a metal viejo, a sobrenatural. Camilo recuerda relatos de horror sobre textiles que guardan memoria de los muertos. Decide ir a la lavandería del subsuelo, buscando razones y encontrando más preguntas. Las máquinas giran vacías, pero adentro suena un roce, como uñas en tambor. En un canasto ve sábanas con la misma S, tejida por presión, no por tinta. Una señora de limpieza cruza el pasillo y susurra: «Aquí las telas aprenden». Camilo traga saliva. La frase le clava una angustia chiquita, insistente. Piensa que lo sobrenatural es paciente, el terror meticuloso, el mal ordenado. De regreso al asiento 4 descubre huellas de agua en el piso. Dibujan curvas en 3 tramos. La S guía hasta la puerta, como si el hotel invitara a seguir un sendero húmedo. El pasillo, sombrío, respira en compases de 3 que le recuerdan otra cosa. Camilo apoya la oreja. Detrás del enchufe cree oír un ensayo de canción infantil. El susto le muerde la nuca. Aún así, anota mentalmente: bajar más, ir al corazón del lugar. Porque debajo de todo hotel hay un cuarto que dicta reglas, y quizá también canciones. En las termas de Piedra Vieja, Lucio baja al cuarto de bombas con la linterna temblando. El sótano respira húmedo, sombrío, con olor a óxido y a agua cansada. Entre manómetros y tuberías hay un panel de corcho clavado con tachuelas viejas. En el centro, una nota amarillenta, caligrafía apretada: «No cantes después de la medianoche». Él ríe bajito para ahuyentar el susto, pero el miedo le contesta desde el eco. Ha escuchado relatos de horror del personal y aún así, algo sobrenatural le pisa los talones. Se acerca. Al lado de la nota hay horarios, claves y marcas en compases de 3. El goteo del sistema marca ritmo, tin, 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 como si el hotel dirigiera orquesta. El aire vibra con una angustia antigua, el tipo de mal que trabaja callado. Un bulto parece asomarse entre válvulas, apenas un contorno de asombración. Lucio toca una tubería, el metal responde con un murmullo que no es técnico. Aquí el terror no salta a gritos, te invita a escuchar, como quien ofrece un secreto. Recuerda que, años atrás, estas aguas eran famosas por curar nervios rotos, también por historias de horror que el jefe prefiere no anotar en los registros. La nota «no cantes» le parece una broma, pero el sótano la toma en serio. Cada máquina respira a 3 tiempos, cada válvula exhala un sílaba muda. Lo sobrenatural se acomoda en los huecos del ruido, pacienzudo, ordenado. Lucio siente el medo como un hilo que le aprieta el estómago sin hacer nudo visible. Prueba una palanca,
El sistema tose. El vapor se cuela con olor a hierro dulce. El panel vibra y una tachuela cae, como si la frase pesara demasiado. ¿Quién canta aquí?, susurra, y el eco le devuelve una risa sin dientes. En el techo, una mancha redonda late al mismo compás del goteo. El cuarto de bombas parece un corazón que recuerda canciones prohibidas, y la advertencia no suena religiosa, suena técnica, como regla de seguridad contra el mal. Lucio apunta en su libreta: revisar filtros, purgar líneas, confirmar origen del ritmo, pero su letra también cae en 3 tiempos, como si el lugar le entrenara la mano. Una corriente fría le roza la nuca. El susto no es viento, es llamada. Imagina a alguien tarareando sin querer y el edificio copiando la melodía. En la radio del cinturón, la estática hace la por un segundo imposible. Arriba el timbre de recepción suena 2 veces, quizá un huésped, quizá una canción. A las 00:17 en las termas de Piedra Vieja, el teléfono de recepción parpadea con ansiedad. Darío, del cuarto 312, susurra que hay una canción infantil saliendo del ducto de la ducha. No es radio, no es televisión, es un tarareo limpio, con compás de 3 y letra sin boca. Aquí el hotel no aloja niños, y menos aún los muestra. Es regla vieja contra el horror. La voz masculina del narrador lo explica sin adornos, como en relatos de horror serios. El pasillo está sombrío. El Medo, pequeño, se sienta en la silla del conserje. Rebeca, la recepcionista, pide que describa la melodía. Darío dice: la. Cada la cae con susto suave, como goteo, como un juego que no recuerda final. Él jura haber visto un bulto por el espejo, menudito, sin rostro, parado en la esquina. El vapor olía a hierro, a hospital, a sobrenatural trabajado con paciencia. Se escucha un tintineo de tuberías, luego silencio, luego otra ronda en el mismo tono. El mal no grita, canta bajito, como para que la angustia quepa por las rendijas. La línea crepita. Rebeca pide que abra la puerta del baño y ponga el móvil en altavoz. Se oye el agua inmóvil y encima una rima de patio que nadie debería recordar. «Duérmete, duérmete», susurra sin palabras, con un ritmo entrenado en el subsuelo. Darío, temblando, dice que nunca le gustaron las nanas. Le dan miedo desde niño. El terror aquí no es espectáculo, es un orden, una coreografía de asombración. En la pantalla del conmutador la llamada parece duplicarse, como eco que aprende. Rebeca consulta el libro de reglas. «No cantes después de la medianoche», dice la nota. Se acuerda del cuarto de bombas y del panel con compases, del olor metálico a hierro. Piensa en relatos de horror sobre hoteles que memorizan huéspedes por su respiración. Le pide a Darío que cierre llave y se aleje. Si la canción sigue, no viene del agua. La angustia le aprieta la voz, pero finge calma, voz baja, pasos medidos. En el lobby, el reloj marca 00:21 y el foco zumbando agrega un coro sombrío. Darío obedece, cierra, se aleja y la canción no se corta. Toma aire y mejora su afinación. El baño parece un altavoz y el pasillo una caja de resonancia para el mal antiguo. Él dice ver letras en el espejo, mojadas, como si la ducha hubiera aprendido a escribir. Rebeca aprieta el auricular. Escucha el 3x4, el mismo ritmo de las tuberías. El susto se vuelve método, el sobrenatural, rutina, el horror, un protocolo del edificio. Y entonces decide algo simple, arriesgado, casi infantil, probar ella misma un tarareo. Rebeca sube al 312 con paso medido, ese paso que uno usa cuando el terror ya está en la pared. Se planta frente al baño, sombrío, y le pide a Darío que deje la puerta entreabierta. Ella tararea bajito, como si no quisiera despertar al mal. La. Antes de llegar al final, el drenaje se adelanta y entrega el remate, nítido, infantil. Es como si el hotel supiera adivinar deseos y cortar camino a los finales. Relatos de horror hablan de ecos.
Aquí el eco tiene prisa y memoria sobrenatural. Ella prueba otra vez, cambiando el orden de las notas para espantar el susto con lógica. El drenaje responde antes, clavando la última sílaba en compás de 3, disciplinado. Esto no es acústica normal, suelta Darío, con miedo de escuchar su propia voz. La rejilla suda un olor a hierro y humedad vieja, una angustia que se pega. Hay un bulto sin rostro formando curva en el espejo, como quien espera la ronda. El horror discreto hace lo suyo. No grita, pero corrige el timing de la canción. Rebeca acerca el móvil al desagüe. La grabación muestra el final antes del principio. Las ondas de audio aparecen invertidas, como si el futuro empujara desde el subsuelo. Ella tararea una tercera vez, cambiando la tonalidad. El drenaje la mejora, cruel, afinado. Lo sobrenatural no se esconde, se pavonea, técnico, orgulloso de su dicción. El mal aquí es ordenado, te enseña a respirar a 3 tiempos y a no preguntar. Darío se santigua sin fe, por reflejo, porque el susto no negocia con nadie. La luz del baño titila en 3. El espejo dibuja gotitas que hacen una S cansada. El suelo vibra con un rumor de válvulas, un murmullo que mastica infancia. Detrás de la puerta, la toalla gira sola, obediente, como si ensayara una reverencia. Rebeca piensa, si el drenaje completa finales, quizá copie también voces humanas. Huele a hospital antiguo, a hierro dulce, al tipo de horror que no necesita testigos. La asombración del edificio se hace rutina. Ella lo sabe, él lo sufre, el hotel lo disfruta. Para cortarle el juego, Rebeca decide una trampa simple de comunicadora terca. Pide silencio y marca el ritmo con la uña en el marco. Tin, 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 nada de melodía. El drenaje, desorientado, intenta completar con un la, que no entra en el patrón. El pasillo escucha, el lobby escucha. Todo el lugar contiene el aliento, sombrío. La angustia se estira como goma, a punto de romperse o de aprender otro truco. Entonces ella murmura, «Si te gusta cantar, canta sin ayuda», y el desagüe carraspea celoso. Rebeca mira a Darío, «Voy a cortar todo, luces, radio, ventilación, quiero oírlo a oscuras». Si el eco sigue cantando sin energía, el sobrenatural ya no será sospecha, será norma. Ella baja el volumen del móvil, guarda la linterna, deja solo el rojo del testigo. El hotel, terco, late a 3 tiempos. El desagüe pide pista con un silbido mojado. Rebeca posa el dedo en el interruptor general del piso, respirando en compás aprendido. Y cuando todo caiga a negro, si todavía hay canción, bueno, eso será otro tipo de miedo. Rebeca baja la palanca y el piso entero se hunde en un negro sombrío, sin zumbidos ni ventilación. El baño del 312 queda mudo de aparatos, pero no de voz. El eco sigue cantando, despacio. Una cancioncita infantil, sin letra, solo la, estiradas que clavan susto en la piel. Darío contiene el aliento. El narrador masculino describe el terror como un oficio antiguo. Huele a hierro dulce, a humedad cerrada, a sobrenatural con paciencia de relojero. La angustia se sienta entre ambos, como un tercero que no pidió permiso. En la oscuridad, el hotel respira a 3 tiempos. El eco calibra su compás y mejora. No hay luz, no hay radio, no hay nada, salvo esa melodía que se sabe el final. Relatos de horror hablan de casas que guardan pasos. Aquí el edificio guarda canciones. Un bulto curvo se dibuja apenas cuando la puerta deja filtrar una línea de pasillo. El miedo aprieta el estómago de Darío, que evita llorar por orgullo y por mal presentido. Rebeca piensa que la asombración no necesita electricidad, necesita hábito. Ella tantea el mosaico con la suela y siente vibración. El canto viene de abajo. Bajo el drenaje, bajo el piso, bajo la losa, allí hay una garganta sin cuerpo. El eco no devuelve lo que oye, lo adelanta como si supiera el guión del horror. Está memorizado,
dice el narrador, y la frase cae como llave en un pozo. El hotel repite el final antes del principio, ordenado, técnico, sobrenatural. Ese orden huele a reglamento, a máquina vieja entrenada por manos invisibles. Para probar límites, Rebeca golpea 3 veces el marco. Tin, tin, tin. Silencio. El eco espera un segundo y responde con la, en perfecta rima ternaria. No copia golpes, impone canción, como mal que se cree cura. La oscuridad hace que la piel escuche, los poros reconocen un frío con historia. Relatos de horror no suelen explicar por qué, aquí, en cambio, el por qué respira. Y cada nota suma angustia, como si alguien hubiera dejado un coro encendido años atrás. Darío, en voz mínima, pregunta si esto ya pasó. Rebeca no responde, pero asiente. En este hotel, dice el narrador, el terror no aparece, se conserva como toalla doblada. Ella decide que el siguiente paso no está en el baño, sino en la memoria del lugar. El eco sigue cantando, obstinado, con gusto a hierro en cada bocanada de vapor. La asombración suena metódica, casi científica, y eso da más susto que un grito. Tal vez, piensa ella, en los archivos viejos haya un nombre para esta costumbre. En el archivo húmedo del sótano, Rebeca encuentra cajas con sellos de las antiguas termas. El narrador masculino cuenta cómo el polvo huele a hierro y a papel que aprendió a sudar. Carpetas, protocolo HE, hidroeco, con esquemas de duchas y compases en 3 tiempos. Hablan de copiar frecuencias humanas desde el agua, como si lo sobrenatural tuviera oído fino. Relatos de horror se cuelan entre memorandos, pacientes calmados por cantos sin letra. El ambiente es sombrío, la angustia se pega a los dedos y el terror toma notas. Un folleto muestra una ducha conectada a un panel que mide voz, pulso y respiración. El método promete bajar la ansiedad. El eco completa lo que la mente no puede cerrar. Suena a cura, pero huele a mal, a máquina que imita finales para domar principios. Rebeca siente miedo y susto al leer no cantar después de la medianoche, subrayado. Un diagrama marca válvulas, drenajes y un metrónomo interno. Tin, tin, tin. En el margen, una mano anónima dibuja un bulto, pura curva, pura asombración. Hay cintas magnéticas rotuladas Prueba Coral 3x4 sin letra. El narrador describe cómo, al reproducir una, el eco sale antes que la cinta ruede. Eso ya vivieron arriba, el drenaje adelantando finales, el horror con prisa técnica. Un reporte clínico anuncia mejoras del sueño y reducción de angustia nocturna. Otro, en cambio, menciona persistencia del eco en ausencia de estímulo. El sobrenatural se filtró al edificio como moho que aprendió a cantar. Rebeca halla una minuta. Si el sujeto calla, el sistema canta. Si el sujeto canta, el sistema corrige. Otra línea, evitar exposición después de 0,0 y riesgo de consolidación del patrón. Ese verbo, consolidación, le sabe a terror administrativo, a mal bien archivado. Hay fotos de duchas con rejillas nuevas, firmadas por el doctor Salvatierra. En el reverso, 3 palabras. Frecuencia memorizada permanente. Relatos de horror hablan de fantasmas. Aquí el fantasma es un hábito de agua. Cierra una carpeta y nota al fondo un radio viejo con etiqueta ruido blanco, calibración. El protocolo sugiere introducir ruido para evitar que el sistema copie voces humanas. Suena lógico y sombrío, como darle migas al monstruo para que no muerda la mano. Rebeca mira el aparato y piensa en subirlo al 312 como última prueba. Si el eco tararea incluso al oír caos, lo sobrenatural ya no es eco, es corista titular. La decisión late en 3 tiempos. El susto respira con ella, esperando el siguiente experimento. Suben al 312 con un radio viejo, etiquetado ruido blanco, calibración, olor a hierro y polvo. Rebeca lo enciende. Una niebla de estática llena el baño con un zumbido sombrío. No hay melodía,
solo un mar de chasquidos que debería ahogar cualquier sobrenatural. El narrador masculino explica: la idea es distraer al mal con caos, evitar el terror de la copia. Darío mira el desagüe, que suda una angustia fría como un bulto sin figura. Relatos de horror dicen que el ruido cura, aquí el ruido parece ponerse cómodo. Al minuto exacto, la estática cambia de piel. Encuentra un pulso, un 3x4 teimoso. Entre el siseo aparece un la, tímido al principio, luego claro, con susto infantil. El ruido blanco tararea solo, como si el hotel le hubiera enseñado a respirar. Rebeca blanquea la cara. Lo sobrenatural no solo sobrevive al caos, lo dirige. El terror se vuelve ciencia, orden dentro del desorden, mal que sabe solfeo. El ambiente, sombrío, se encoge hasta el tamaño de una gota que no cae. Para romper el patrón, ella mueve el dial a ciegas, más chispas, menos forma, puro ruido. La tarara resurge, paciente, repitiendo el final antes del principio, exacta, afilada. La S de siempre se dibuja en el espejo con bruma como firma de asombración. En el piso, la vibración sube por la suela, 3 golpes discretos y disciplinados. Darío traga saliva, el medo le pesa en la lengua como moneda de hierro dulce. Relatos de horror suelen exagerar. Esta vez, la exageración se quedó corta. Rebeca aproxima el radio al drenaje. La estática se calla y solo queda la canción. Ahora el la tiene textura de toalla húmeda, de fibra que aprendió una voz. Cada nota es una llave que abre memoria, cada compás un archivo con fecha. El sobrenatural no necesita cuerda, la casa canta sola, afinada por terapia vieja. El terror ya no sorprende, administra, cataloga, conserva la melodía como inventario. El pasillo sombrío parece aplaudir en silencio, 3 palmadas que nadie da. Entonces corta el radio, la canción no se apaga, crece, gana cuerpo, pide más aire. El edificio responde con un coro lejano como tuberías ensayando temporada. La angustia se estira hasta tocar la puerta del cuarto de bombas, allá abajo. La voz del narrador invita a escuchar. No es un fantasma, es un hábito del lugar. El mal, ordenado, abre un camino de eco hacia el sótano con susto prometido. Y cuando Rebeca da el primer paso, la melodía la espera en la esquina, sonriendo sin boca. Si llegaste hasta aquí, sabes que el verdadero terror no siempre grita. A veces susurra desde una ducha tibia. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez escuchaste un eco que completara tu frase? ¿Un goteo con compás de 3 que sintieras personal? Cuéntame abajo tus relatos de horror. Hoteles, casas viejas, baños con vapor que huele a hierro, cualquier sombra o bulto que te haya dado susto. ¿Crees que fue algo sobrenatural o solo el edificio respirando contigo? ¿Sentiste esa angustia fina, ordenada, casi técnica, como un mal educado para parecer cura? Si viviste algo así, descríbelo con detalle. Olor, ritmo, hora, silencio, esa nota final que parecía esperarte en lo más sombrío del pasillo. Y si nunca te pasó, mira bien la próxima vez que cierres la llave. Quizá el eco te esté aprendiendo la voz. Dime, ¿te inquietan más las asombraciones ruidosas o las que repiten lo que ya llevas dentro? ¿Aceptarías dormir en un lugar con hidroeco si te prometen descanso, aún sabiendo el precio? Comparte tu reflexión. ¿El mal imita para asustar o para acompañar? ¿Qué harías si la ducha tararea tu nombre? Leemos tus historias. Esta comunidad se alimenta de lo que no se cuenta en voz alta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos de horror. Seguimos explorando el miedo íntimo, el susto metódico, lo sobrenatural doméstico. Aquí, cada semana, un nuevo cuarto aprende a cantar. Y tú decides si escuchas. Gracias por quedarte hasta el final de nuestro especial de Halloween. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita.
Tu gesto ayuda mucho a mantener estas noches bien inquietas. Comenta. ¿Cuál de las 3 historias te persiguió más? ¿El ascensor, la puerta sellada o la ducha que canta? Compártelo con alguien que ama o teme un buen susto. Y quédate cerca. Todos los días tendremos nuevas historias aterradoras en español neutro. Hasta la próxima noche.